Ahí están viendo la presentación, ¿no? Sí, jefe. Bien, entonces, introducción al controlador lógico programables o PLCs. Vamos a ver conceptos y definiciones. Hay una fotografía de una imagen de un PLC Siemens, ¿no? Este es un S7200, creo. No, es un PLC de mediana escala y que tiene sus módulos de extensión. Y todo esto vamos a ver. Bien, ¿cuáles son los objetivos de esta primera parte? Familiarizar al estudiante con los conceptos básicos involucrados en la operación de un PLC y su entorno, ¿no? Entonces, el entorno de un PLC es la automatización. Uno de los principales objetivos de utilizar un PLC es la automatización industrial, ¿no? Familiarizarse con la programación de los PLCs a través de aplicaciones básicas. Entonces, ahí tenemos una programación, justamente esa programación que está ahí arriba es por ladder, y la que está al lado es por bloque de funciones, ¿no? A través de una computadora podemos hacer la programación. ¿Para qué? Para automatizar un proceso. Entonces, iniciar en el tema de la automatización programada a partir del conocimiento del controlador lógico programable y también comprender el porqué de la utilización de estos dispositivos en la industria. ¿Sí? Entonces, esos van a ser los principales objetivos que vamos a tener. Que primero tenemos que conocer qué es un PLC, qué componentes tiene un PLC, cuál es la estructura, ¿sí? Y todo lo que es su entorno. Después, conocer también el tema de la programación para aplicaciones básicas, y después ya conocer que los PLCs, cómo se utilizan en la automatización, ¿sí? Y dónde van ubicados, digamos, dentro de la automatización y dentro de una industria, estos equipos. Bien, antes de empezar y entrar totalmente en tema, vamos a hacer un diagnóstico para recordar un poco algunos conceptos. Si, por ejemplo, ¿quién me puede responder? ¿Qué entiende por lo que es un sensor? ¿Qué será un sensor? A ver, Leonardo. Un dispositivo que detecta o responde a señales o estímulos. Ok, ¿para qué servirá es un dispositivo? Está bien, ¿no? Que responde. Pero ¿qué función tendrá un sensor? Lee magnitudes físicas y químicas y lo que hace es como traducirlo para que lo podamos entender. Muy bien. ¿Quién lo puede entender? El operador. El operador o el sistema, digamos, ¿no? Justamente la unidad de control, ¿sí? Entonces, transforma una variable física, química, ¿sí? En una señal eléctrica, entendible por una unidad, por un PLC, ¿sí? Entonces, por ejemplo, temperatura. Entonces, vamos a tener un sensor de temperatura que va a recoger la información de la temperatura, es una variable física la temperatura, la va a transformar en una señal eléctrica, ¿sí? Y la va a condicionar vamos a condicionar para llevarla a un controlador lógico programable, para que este controlador la analice y en base a un programa que tiene el controlador, va a dar una orden de salida. ¿Bien? Entonces, muy bien. Gracias. Entonces, podemos decir que un sensor es un dispositivo que transforma una variable física en una señal eléctrica. ¿Bien?
¿Qué será un actuador? Renzo Calderón. ¿Quién tiene por un actuador? Renzo. Buenas tardes, ingeniero. Por este trabajo ahorita estoy haciendo clases. No le escucho muy bien. ¿Dónde está? Estoy en el trabajo ahorita, pero sí estoy atento a la clase. Ok, entonces, ¿quién tiene por un... es el que hace la acción? En este caso sería un motor, un servomotor. ¿Ya qué hace entonces? Una válvula. ¿Cómo lo puedo definir a una válvula? Muy bien, una válvula, un motor, un servo. ¿Cómo lo puedo definir? ¿Qué le llega al actuador? Le llega una señal eléctrica, la cual la transforma en una variable física, ¿no? Por ejemplo, a un motor le va a llegar la señal eléctrica de encendido y va a cumplir la orden, el actuador, el motor, se va a encender y va a transformar la energía eléctrica en energía mecánica, ¿no? Por ejemplo, un compresor que se va a empezar a comprimir un gas refrigerante o va a comprimir aire, ¿no? Entonces, esa sería la definición de un actuador, un dispositivo que transforma una señal eléctrica en una magnitud física, una variable física, que devuelve al proceso, digamos, si ha sufrido una perturbación. Bien. ¿Y qué será control? Ustedes que están estudiando control de procesos. Dariana Quiroga. Sí, ingeniero. ¿Qué será control? ¿Qué entiende por control? Serían como un conjunto de acciones que se toman para llevar a cabo algún proceso. Ya, muy bien. Entonces, es un conjunto de actividades para poder controlar, puede ser un sistema, un proceso, ¿sí? Ok. ¿Y un proceso qué será? El que nos puede ayudar, Carolina Ibarra. Carolina. Si no, sí, ¿qué es un proceso? Sí, un proceso. Un sistema, según yo, lo que digo de sistemas o procesos, que es un elemento que interactúan para llegar a lograr un objetivo o un proceso en conjunto. Claro, pero un proceso, entonces, a ver, vuelva a definir qué es un proceso. Un conjunto de tareas que Ya. se realizan de forma ordenada para un proceso. Para llegar a un fin común, eso le ha faltado. Sí. ¿No? Entonces, un conjunto de actividades que tienen una entrada, o sea, tiene una entrada, un proceso tiene una entrada, se realiza un conjunto de actividades para obtener una salida que tiene un fin común, ¿no? Por ejemplo, la elaboración de una gaseosa, ¿no? Entonces, tiene un conjunto de materia prima, de entradas, se tiene el jarabe, se tiene el agua gasificada y se mezcla para obtener un producto final que sería una gaseosa, ¿no? Entonces, ese sería un proceso. A ver, Jorge, Juanca, si quiere acotar.
Claro que sí, Inge, como está, muy buenas tardes. También recalcar que hay una cierta diferencia entre un sistema y un proceso. El sistema, más que todo, siempre es un conjunto de elementos que usamos, ¿no es cierto?, para llegar a un objetivo, con elementos. Sin embargo, el proceso ya son actividades. Entonces, estos dos se complementan para poder llegar a algún tipo de objetivo en específico que vamos a llegar, o un producto. Ok, muy bien, gracias. Sí, o sea, un sistema estaríamos hablando de algún, digamos, algo más grande, ¿no? Y no tan específico. Y un proceso ya es algo más específico, ¿sí? Pero muy bien, buen aporte. Bueno, un diagrama de bloques, por ejemplo, yo puedo expresar un proceso o un sistema mediante un diagrama de bloques, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo de un sensor, ese es un sensor inductivo, o sea, ¿por qué puedo decir que es inductivo? Tiene las paredes metálicas y la parte de detección, que es la celeste azul, es de plástico, ¿sí? Eso para que las líneas de campo magnético que se produce al energizar el sensor en la bobina tiene una bobina, por eso es sensor inductivo, tiene una inductancia que genera un campo magnético y que van a ser concentradas y van a salir por acá. Por esto este sensor inductivo puede detectar objetos metálicos solamente. ¿Por qué objetos metálicos solamente? Porque los metales tienen electrones libres en su última capa para poder moverse, y el movimiento de electrones es una corriente eléctrica, ¿no? Entonces, si yo acerco un objeto no metálico, no va a haber esa circulación de electrones y no lo va a detectar el campo magnético, ¿no? No va a interactuar con un objeto que no sea metálico. Entonces, estos sensores se llaman de proximidad porque no es necesario tocarlo al sensor para obtener una detección, ¿sí? Es simplemente acercarlo, obviamente, a una cierta distancia, que pueden ser, depende del diámetro de este sensor. Si es de mayor diámetro, va a tener una bobina inserta mucho más grande y el campo magnético más grande. Entonces, la distancia de detección va a ser mayor también. Si es de 30 milímetros, va a tener una detección más o menos de unos 10 milímetros de detección. O sea, es suficiente que lo ponga a 10 milímetros de la superficie de detección al objeto metálico para que sea detectado, ¿no? Tiene un LED de estado, o sea, que se enciende cuando detecta un objeto metálico y permanece apagado cuando no está detectado. Bien, ahí tenemos... fíjense, este es un sensor capacitivo. ¿Por qué puedo decir o intuir que es capacitivo? Porque la pared no es metálica, es toda plástica, ¿sí? Y porque el principio de funcionamiento de un sensor capacitivo obedece más que todo a un campo eléctrico, ¿sí? Entonces, ya no un campo magnético. Entonces, no tengo por qué concentrar las líneas de campo y poner la superficie del cilindro metálica. ¿Por qué pongo en el inductivo la superficie metálica? Para que las líneas de campo magnético no se vayan y se dispersen y sean concentradas en la superficie de detección. Como el principio de funcionamiento de un sensor capacitivo es de un campo eléctrico más que todo, porque tiene electrodos acá, ¿sí? Se explica con el funcionamiento de un capacitor de placas paralelas, ¿no? Bueno, eso en electrónica es muy, muy conocido, un capacitor, ¿no? Ustedes lo han visto seguramente en colegio o en física, en las primeras materias. Entonces, se genera un campo eléctrico y por eso es que cualquier superficie puede detectar un sensor capacitivo, de cualquier, sea metálico o no metálico, inclusive líquidos puede detectarlo, obviamente que estén dentro de un recipiente que los contenga, ¿no? Porque su principio de funcionamiento es a través de un campo
de electrodos a través de un campo eléctrico, generando un campo eléctrico. Por eso, cualquier objeto que tenga una constante dieléctrica distinta a la del vacío, que es cualquier material, ¿no?, que no sea aire, va a poder ser detectado por un sensor capacitivo. Y también es de proximidad, o sea, no es necesario que toque el sensor, la superficie de detección es esta, no es necesario que lo toque, sino a una cierta proximidad ya lo va a detectar. ¿Y cuáles son más fáciles de detectar o cuál es la distancia más larga o mayor que puede detectar un sensor capacitivo? Va a depender de la constante dieléctrica de lo que quiero detectar. Mientras más grande sea la constante dieléctrica del material, entonces va a ser más fácil de detectar. Bien, entonces ya acá tengo un sensor de temperatura. Un segundito. Este sensor de temperatura es un sensor que se llama PT100. Es una resistencia variable con la temperatura, ¿sí? Este sensor es muy utilizado en la industria debido a su precisión que tiene, ¿no? Si nosotros necesitamos información con precisión, por ejemplo, las décimas de grado centígrado, este sensor es una buena opción para utilizar. No hay otros sensores. En realidad, todo lo que ven, el cabezal y la funda y este niple que tiene acá, todo eso es para montaje industrial, ¿no? El sensor está en la punta, el elemento sensor está en la punta y es una pastilla de la cual salen 3 cablecitos hacia una bornera que está en el cabezal. Y de esta bornera del cabezal, esos 3 cables se pueden llevar a la unidad de control, en este caso un PLC, ¿no?, para poder llevar la información de la temperatura de un proceso, ¿no? Ese niple es para montaje, o sea, se lo puede montar en forma de 75 grados, así esa inclinación más o menos que tiene ahí, para que pueda detectar con mayor calidad o con mayor facilidad la temperatura de un proceso, ¿no? Esto son muy sensibles, o sea, como es una resistencia de precisión variable, entonces todos los cablecitos que tienen internos pueden introducir ruido y pueden causar una mala señal o pueden afectar a la precisión, ¿no? Entonces, para eso se utiliza una resistencia, solamente tiene 2 cables, ¿no? En este caso se utiliza un tercer cable para que pueda compensar la resistencia interna de los cables, ¿no? Y después de la bornera acá que tengamos que llevar hasta la unidad de control, hasta el PLC, puede haber una distancia significativa. Entonces hay 2 opciones: de llevarlo con el tercer cable, ¿sí?, los 3 cables hasta el PLC, o de poner un módulo de transmisión acá de conversión de resistencia a corriente, ¿no? Entonces es un modulito que es una pastilla que tiene 3 bornes a la entrada y 2 bornes a la salida. Los 3 bornes para la resistencia más el tercer cable, los 2 bornes y el tercer cable para la resistencia, y los 2 de salida para la corriente, ¿no?, para la ida y el retorno a la corriente. Entonces, si yo transmito esa información en corriente, no voy a tener problema con la distancia, porque no va a haber ninguna atenuación por la resistencia del cable, ¿no?, porque no es tensión, es corriente. Bien, entonces les estoy presentando los sensores más utilizados en la industria, ¿no? Un sensor inductivo, un sensor capacitivo. Estos 2 tienen señales digitales o señales de todo o nada, digamos, ¿no?
¿detecta o no detecta? Este es lo mismo, detecta o no detecta. En cambio, este ya tiene una señal analógica. O sea, detecta la temperatura y aparte indica cuánto de temperatura está detectando. En cambio, esto si hay presencia o no hay presencia, ¿no? Esto se lo puede utilizar para nivel, un sensor capacitivo para nivel se lo podría utilizar, donde yo podría ponerlo en un nivel, para nivel mínimo y para nivel máximo. Entonces, cuando está vacío el tanque, no está detectando. Entonces, para el sensor está vacío, no hay presencia de agua, ¿no? Y cuando está lleno el tanque, va a detectar tanto el de mínima como el de máxima y va a decir que está totalmente lleno el tanque. A ver, vamos a ver si podemos escribir algo. Bien, entonces, estas solamente me miden todo o nada. Y en cambio, este ya me da una señal analógica, me dice la temperatura y cuánto de temperatura está midiendo. Bien. Por eso la definición de un sensor, ¿no? Esto le llega, digamos, una proximidad, un material metálico, y lo transforma el sensor en una señal eléctrica de que de on o de off. On si está detectando y off si no está detectando, una señal eléctrica, ¿no? O sea, 24 voltios si está detectando y 0 voltios si no está detectando. Lo mismo este sensor capacitivo. En cambio, este me va a dar una señal que va a ser variable, ¿no? La resistencia va a ser variable, diré la temperatura es variable, está midiendo, se va a traducir, lo va a transformar en una señal eléctrica que es resistencia variable, y eso yo voy a poder llevar a la unidad de control. Bien, ya lo que es la tecnología, ¿no? 4.0 hay sensores IO-Link, los cuales se pueden comunicar a través de redes industriales, ¿no? Entonces, no es necesario llevar por ejemplo, y tienen los sensores comunes, tienen 3 cables generalmente, 2 de alimentación y 1 de señal, tanto como este. Entonces, esos 3 cables, si yo quiero mandarlo hasta el PLC y el PLC está en una sala de control, en una sala de tableros a 500 metros, entonces voy a tener que llevar los 6 cables hasta el PLC, ¿no? En cambio, con estos sensores que son con redes industriales, yo puedo tener una tarjeta distribuida, un bloque, donde le llega solamente la alimentación y a través de la misma red yo puedo transmitir los datos y también a través de otro bloque puedo traer las órdenes para los actuadores, ¿no? ¿Qué es lo que gano con este tipo de sensores? En el cableado. O sea, solamente a través de un cable de red puedo transmitir la información de 10 sensores o del número de sensores que tenga el proceso, ¿sí? Con bloques, se llama control distribuido esto, que yo puedo, digamos, emitir las señales de varios sensores hacia un bloque que está, una placa que tiene todos los cables, digamos, para 10 sensores, tienen los 30 cables, los 2 de alimentación y 1 de señal de los 10 sensores, y a través de una red, de un cable de red, digamos, así puede ser, va a ir solamente un cable hacia el PLC, ¿no? En vez de llevar los 30 cables hacia el PLC. Entonces ahí ahorro mucho en cablear.
Y ahora también hay los sensores inalámbricos, ¿no? Que funcionan con Internet de las Cosas, a través de la nube se puede mandar la información, ¿no? Y no así a través de cable. Bien, ahí tenemos un sensor de ultrasonido. Este sensor de ultrasonido es muy utilizado para control de nivel, ¿no? Se lo pone generalmente un tanque en la parte más alta de un tanque, donde el principio de funcionamiento es a través de la emisión de una señal de ultrasonido. Esta señal de ultrasonido viaja en el aire a través del tanque y donde está el nivel rebota y la onda reflejada que tiene la frecuencia de ultrasonido retorna hacia el sensor y es detectado, ¿no? Entonces emisor y detector, emisor y receptor están en el mismo cuerpo, entonces emite la onda de ultrasonido, se refleja cuando encuentra una superficie y esa onda reflejada vuelve al sensor y el sensor, la electrónica del sensor mide el tiempo de ida y vuelta y mediante eso determina la distancia del nivel, ¿no? Entonces, si está más lleno, entonces hay menor distancia, menos tiempo de recorrido, menor distancia, entonces puede determinar en porcentaje el nivel de un tanque. O sea, a diferencia de un sensor capacitivo que solamente va a detectar el nivel máximo o el nivel mínimo, este sensor de ultrasonido puede detectar desde que está vacío, 0%, hasta 100%, indicando el porcentaje, ¿no? Una señal analógica va a manejar en cambio una señal digital. Este es otro sensor muy utilizado, es un sensor fotoeléctrico, ¿no? O fotosensor. Tiene también, al igual que el de ultrasonido, tiene un emisor y un receptor, ahí tal vez lo podemos detectar, tiene un lentecito generalmente convexo para el emisor y convexo para el receptor. Hay tres tipos principalmente de sensores fotoeléctricos u ópticos. El primero es el difuso, que el haz emitido se refleja en el objeto a detectar, ¿sí? Se refleja, entonces el haz reflejado le llega al receptor y se produce la detección. Si no hay ningún objeto, entonces el haz emitido se pierde y no hay reflexión, por lo tanto no detecta, ¿no? Ese es el primer, que se llama difuso o de reflexión directa. El segundo es de retroreflectivo, que quiere decir que tiene una superficie especial donde se va a reflejar el haz emitido. El haz emitido se va a reflejar en esa superficie especial y va a retornar hacia el receptor. Entonces, se dice que el sensor está listo para detectar, ¿no? Entonces, cualquier objeto que atraviese ese eje óptico que se ha formado entre el sensor y el espejo del haz emitido y el haz reflejado va a ser detectado, ¿no? Si interfiero ese haz, entonces voy a interrumpir la reflexión porque estoy interrumpiendo la emisión y voy a detectar el cuerpo. Pero esto no funciona si no lo activo al sensor recibiendo la luz reflejada del espejo especial. Ese es el retroreflectivo. Y el último sensor óptico es del tipo barrera, o sea, es el único caso donde el sensor está dividido en dos componentes, ¿no? Uno que tiene el emisor y el otro que tiene el receptor, en cuerpos separados. Por eso se llama barrera, o sea, se pone un sensor, el emisor acá y enfrentado linealmente el receptor. El haz de luz emitido llega directamente al receptor. El haz de luz emitido es el único sensor donde al receptor le llega el haz emitido. En el caso del difuso y retroreflectivo le llega
al receptor el haz reflejado y no el haz emitido directamente. Entonces, esos tres tipos de sensores ópticos tenemos, ¿sí? Los tres son muy utilizados. Este que es difuso es bastante utilizado siempre puede ser, por ejemplo, como contador de la producción, de envases, qué sé yo, siempre y cuando sean del mismo color, porque este discrimina colores, o sea, si hay un color más oscuro, lo voy a tener que acercar más al sensor para que pueda ser detectado. Es más fácil detectar un objeto claro, porque el objeto oscuro o negro es ausencia de colores, entonces, o de frecuencias, y por eso no es tan sensible a los objetos oscuros, ¿no? En cambio, el blanco es todas las frecuencias y por eso se puede detectar un objeto blanco a mayor distancia que un objeto más oscuro. El retroreflectivo hay que montar las dos superficies, tanto el sensor como el espejo, y las distancias, el alcance es más de 10 metros, ¿no? Hasta 10 metros puede detectar, 12 metros, qué sé yo. Y el sensor de tipo barrera es el que mayor alcance tiene, ¿no? Hasta 30, 40 metros puede detectar, dependiendo de la calidad también del sensor o la marca del sensor. Bien, aquí tenemos distintos actuadores, ¿sí? Por ejemplo, los cilindros neumáticos o cilindros hidráulicos puede ser. Los ejemplos que ha dado su compañero, que son válvulas, motores, ¿no? Bombas centrífugas. Las bombas son motobombas, en realidad tiene un motor y la bomba acá. La bomba tiene unas aspas que se llaman centrífugas estas, porque esas aspas al girar el motor giran y llevan, en el rodete llevan agua y succionan de una superficie o de un tanque y pueden llevar a otro tanque, ¿no? Esos son los actuadores. En caso, repitiendo la definición, los sensores son los dispositivos que transforman una variable física en una señal eléctrica, y estos actuadores son los que transforman una señal eléctrica en una variable física. Y bueno, acá no lo puse, pero está al final de carrera, ¿no? Es importante que, no sé por qué en anteriores semestres, un final de carrera no lo han considerado no como un sensor, sino como un actuador. Es muy importante diferenciar un sensor de un actuador, es todo lo contrario, ¿no? ¿Por qué? Porque los sensores van a ir a las entradas de un PLC y los actuadores van a ir a la salida de un PLC, ¿no? Entonces, imagínense si no es importante.